La primera flota alienígena se enfrentó a la nave de guerra de clase Titán de la humanidad y se quedó paralizada de terror. La flota alienígena se movía silenciosamente por la infinita oscuridad del espacio. Sus motores no emitían ningún sonido. Solo estelas de luz que se desvanecían en el vacío. Miles de naves viajaban juntas. Su formación era nítida, su confianza inquebrantable. Para ellos, la Tierra era solo otro mundo débil, otra conquista fácil. Ya lo habían hecho muchas veces. Sistemas estelares enteros habían caído bajo su control. Civilizaciones se habían doblegado sin resistencia. Y ahora creían que era el turno de la humanidad de arrodillarse. En la nave de mando, el almirante alienígena se mantenía erguido, con los ojos brillando de orgullo. Su flota era la más grande jamás enviada a un solo planeta. Le habían prometido que los humanos eran primitivos, que sus armas no eran rival para el poder galáctico moderno. Para cuando sus líderes supieran lo sucedido, les dijo a sus oficiales, su planeta ya nos pertenecerá. Sus palabras resonaron por el puente, llenando a sus soldados de una cruel sensación de victoria incluso antes de que la batalla comenzara. Pero en el silencio del espacio, algo más se agitó. Lecturas extrañas comenzaron a parpadear en sus escáneres. Al principio, los oficiales las ignoraron. Pensaron que solo era ruido de fondo, el tipo de señales que emitía toda flota al atravesar regiones desconocidas. Pero las lecturas no se desvanecieron. Se volvieron más fuertes, más densas, más concentradas. Una profunda señal de energía latía como un latido desde algún lugar más adelante, oculta en las sombras del vacío. El almirante frunció el ceño. Su confianza no flaqueó, pero la inquietud entre sus oficiales aumentó. «Informe», exigió. Los técnicos dudaron antes de responder. «Almirante, las señales son inusuales. No tenemos registro de este tipo de energía. Es mucho más fuerte que cualquier sistema de defensa planetario». La expresión del almirante se endureció, pero rió con frialdad. «Quizás hayan construido algún escudo rudimentario. No lo salvará». Aún así, el silencio en el puente contaba una historia diferente. El miedo había empezado a apoderarse de sus corazones. A medida que la flota avanzaba, las estrellas que tenían delante parecían desvanecerse. Áreas enteras de espacio se veían más oscuras, como si algo vasto e invisible se interpusiera entre ellos y la luz. Los oficiales ajustaron sus escáneres de nuevo, con las manos temblorosas al ver los resultados. Había algo enorme allí, demasiado grande para una nave estándar, demasiado organizado para ser una formación natural. Pero el extraño objeto no se movía, y no emitía señales. Era como si el espacio mismo los estuviera observando. «¿Enviamos un explorador?», preguntó un oficial en voz baja. El almirante no respondió de inmediato. Estaba pensando, y esa vacilación fue suficiente para poner nerviosa a toda la tripulación. Esto no se suponía que debía suceder. Su misión era simple: llegar, destruir, conquistar. Pero ahora, antes de que una sola arma humana hubiera disparado, su avance se sentía más lento, más pesado. Cada segundo se alargaba como una hora, y el objeto oscuro que tenían delante parecía estar más cerca con cada respiración. El almirante finalmente dio la orden. Un pequeño grupo de naves rápidas se separó de la flota principal, dirigiéndose hacia la zona oscura. Sus pilotos reportaban un progreso constante, pero a medida que acortaban la distancia, sus voces cambiaron. La arrogancia desapareció. «Comando, vemos algo enorme. No es una estación. No es una flota. Es una sola estructura». La estática llenó las comunicaciones, luego el silencio. Las naves no regresaron. El pánico se extendió por el puente alienígena. Algunos oficiales gritaron retirada. Otros exigieron disparar a ciegas en la oscuridad, pero el almirante levantó la mano, silenciándolos. Su orgullo se negaba a quebrarse. «Es solo una artimaña humana», gruñó. «Un engaño, una sombra». Sin embargo, en el fondo, incluso él sentía el peso del miedo oprimiéndolo. La flota redujo la velocidad. Miles de naves armadas y listas para la guerra se movían ahora con vacilación. Todas las miradas se volvieron hacia la oscuridad que se extendía frente a ellos. Y entonces, por primera vez, la sombra se agitó, las luces brillaron como tormentas lejanas. Líneas de poder recorrían la superficie de algo increíblemente enorme. Las estrellas a su alrededor parecieron doblarse, sus bordes se aclararon. Los oficiales se quedaron sin aliento. El objeto oscuro no era una estación, ni un asteroide, ni un acantilado. Era una nave de guerra.
Una nave de guerra tan grande que toda su flota parecía insectos a su lado. Su casco brillaba tenuemente, grabado con símbolos humanos, sus cañones más largos que los propios cruceros alienígenas. No se dirigía hacia ellos, pero se sentía vivo, despierto, observando. Al almirante se le secó la boca. Quiso hablar para ordenar a su flota que avanzara, pero no le salían las palabras. Sus soldados susurraban entre sí, con voces llenas de incredulidad. Esto no era lo que les habían prometido. La humanidad no era débil. La humanidad no estaba indefensa. Y así, en el silencio del espacio, la primera flota alienígena se enfrentó a la nave de guerra de clase Titán de la humanidad. No dispararon. No cargaron. Por primera vez en siglos, los conquistadores que habían aplastado mundos enteros se quedaron paralizados. Aterrorizados, la flota alienígena permaneció en formación. Pero el silencio se extendió por todas las naves. Sus líderes esperaban una campaña fácil, pero ahora sus ojos estaban fijos en la monstruosa sombra que se extendía ante ellos. La nave de guerra Titanas permaneció inmóvil, pero su presencia era más fuerte que cualquier arma. Su enorme tamaño los destrozó. Nadie había visto jamás una nave humana como esta. Ningún registro en la historia galáctica hablaba de tal creación. Era como si la Tierra hubiera escondido a un gigante en la oscuridad, esperando este preciso momento. El almirante se obligó a hablar. Los exploradores de avanzada mantenían contacto, pero sus palabras no tenían fuerza. Sabía la verdad. Esos exploradores se habían ido, se habían perdido sin previo aviso. Su mente intentó creer que se trataba de una avería. Un simple error técnico. Pero en su corazón, sentía el peso de la realidad. Algo los había tragado por completo. En las cubiertas inferiores de los cruceros alienígenas, los soldados se susurraban, ¿está vivo? ¿Puede una nave ser tan grande? Algunos negaban con la cabeza, otros se aferraban a sus armas, aunque nunca habría abordaje. El miedo viajaba más rápido que la luz, filtrándose en cada miembro de la tripulación. Entonces, sin previo aviso, la nave de guerra volvió a agitarse. Un pulso de luz lento y deliberado recorrió su enorme casco. Los sensores alienígenas se iluminaron con advertencias rojas. Niveles de energía desorbitados. Los sistemas emitieron alarmas que nadie había oído antes. «Están cargando armas», gritó un oficial. El almirante ordenó a gritos que prepararan los escudos, pero su propia voz temblaba. Un comandante alienígena de una fragata más pequeña intentó mostrar valentía. «Atacaremos primero», le declaró al almirante. Antes de que pudieran dar permiso, su nave rompió la formación y avanzó a toda velocidad. Sus armas dispararon rayos de plasma, brillando intensamente contra la oscuridad. Los disparos impactaron en el casco del Titán, solo para desvanecerse como absorbidos por la nada. Sin impacto, sin daños. La tripulación del Frigate se quedó mirando horrorizada. Sus cañones más potentes habían hecho menos que arañar la pintura. Entonces, la clase Titán respondió. Una sola luz se concentró en la punta de un cañón, brillando cada vez más fuerte, como una estrella recién nacida a punto de nacer. La flota alienígena observó aterrorizada cómo la luz crecía. Cuando finalmente se liberó, la explosión atravesó el espacio más rápido de lo pensado. Golpeó al valiente Frigate. No hubo explosión, ni escombros, solo silencio. El Frigate desapareció en un instante. Ni siquiera quedó polvo. Todos los alienígenas de la flota se congelaron. Sus pantallas mostraban la verdad. Una nave de guerra entera había desaparecido, borrada de la existencia de un solo disparo. 1000 corazones se detuvieron. La tripulación se miró sin palabras. Esto no era una guerra. Era una ejecución. El almirante se aferró a su puesto de mando, clavándose las garras en el metal. Quiso gritar con rabia para ordenar a su flota que avanzara, pero el miedo en los ojos de sus soldados lo detuvo. Si daba la orden, ¿obedecerían siquiera? ¿O se dispersarían en el vacío, huyendo para salvar sus vidas? Por primera vez, dudó de su control. Y entonces llegó la voz. A través de cada nave alienígena, a través de cada canal, a través de cada frecuencia, apareció una transmisión humana. Tranquila, firme, profunda. Esto es la Tierra. Están invadiendo nuestro sistema. Váyanse ahora y vivan. Quédense y sean destruidos. La voz era simple, no fuerte, no amenazante, pero llevaba el peso de una civilización que había decidido dejar de esconderse. Los alienígenas miraban fijamente sus pantallas. Algunos oficiales susurraron, hablan como si fuéramos insectos. Otros se estremecieron, pues sentían lo mismo.
Contra una nave así, eran insectos. El almirante rugió, rompiendo el silencio. No, somos los conquistadores elegidos. No pueden desafiarnos. Ordenó a 3 destructores que avanzaran, con los motores encendidos. Dispararon todas sus armas a la vez. Rayos de plasma, misiles, cañones de iones, todo lo que tenían. El vacío se iluminó con potencia de fuego. Los oficiales alienígenas vitorearon por un segundo, desesperados por la esperanza. Pero la clase Titán ni siquiera se movió. Su escudo brilló débilmente, desviando cada ataque hasta la nada. El gigante permaneció tranquilo, intocable. Entonces, con una respuesta fría e implacable, disparó 2 tiros. 2 destructores desaparecieron al instante, borrados como el fragata que tenían delante. El tercero se alejó cojeando, destrozado, con su tripulación gritando por las comunicaciones abiertas antes de que el silencio los invadiera también. La flota ya no se movía. Ni hacia adelante ni hacia atrás, simplemente se congelaron. El miedo los consumía. Sus garras temblaban sobre los controles de las armas, pero nadie se atrevía a presionarlos. Sus ojos permanecían fijos en el Titán, brillando en el vacío como un dios de la guerra. El orgullo del almirante se quebró. Su voz se apagó, rota. Esto no puede ser. Pensó en el imperio tras él, en los gobernantes que lo habían enviado allí, prometiéndoles una conquista fácil. ¿Qué les diría? ¿Que los humanos habían creado una nave de guerra más grande que las ciudades? ¿Que su flota, el orgullo de su especie, estaba paralizada por una sola nave humana? Su segundo al mando susurró: «Almirante, si esta es solo una nave, ¿cuántas más tienen?». El almirante no respondió. Por primera vez en su larga carrera, se sintió pequeño, y a su alrededor, también se sintió pequeña toda la flota. Habían venido a conquistar. En cambio, habían encontrado algo más allá de sus peores pesadillas. El primer contacto con la clase Titán de la humanidad se había enfriado, y había congelado su coraje. La flota alienígena flotaba en silencio. Ningún comandante se atrevía a moverse. Ningún capitán se atrevía a respirar. La sombra de la nave de guerra Titán se cernía sobre ellos como una montaña en el cielo. Su colosal estructura empequeñecía a todas las naves de su orgullosa armada. El recuerdo del fragata y los destructores, borrado en segundos, resonó en sus mentes. El miedo había convertido a los guerreros en estatuas, pero el silencio en el espacio nunca duraba mucho. Dentro de la nave de mando alienígena, los oficiales discutían en voz baja. «Debemos retirarnos», dijo uno. «Ninguna flota puede enfrentarse a este monstruo». Otro negó con la cabeza. «Si nos retiramos, el imperio nos tachará de traidores. Debemos luchar». El almirante permaneció rígido en su silla, dividido entre el orgullo y el terror. Sus garras golpeaban el reposabrazos. Retirarse era vergonzoso, pero quedarse significaba la muerte. Su mente buscó un camino donde el honor y la supervivencia pudieran coexistir, pero no encontró ninguno. Entonces, sin previo aviso, la clase Titán volvió a moverse. Su casco se iluminó con miles de líneas, brillando en azul como ríos de poder que corrían por montañas de metal. Secciones enteras de la nave se movieron como si estuviera viva, despertando de un largo sueño. La energía aumentó, tan poderosa que incluso los sensores alienígenas se sobrecargaron, llenando las pantallas de estática. La nave ya no estaba en silencio. Respiraba. Jadeos llenaron los puentes alienígenas. Algunos susurraban que los humanos habían construido un dios, no un culto. Algunos rezaban en silencio, aunque nunca antes habían creído en dioses. Entonces la voz del Titán volvió a hablar, más profunda y clara que antes. «Han disparado contra la Tierra. Han destruido a nuestros exploradores. Ahora aprenderán lo que la humanidad ha construido en las sombras del silencio». La voz era tranquila, pero para los alienígenas sonaba a juicio. La clase Titán giró ligeramente, lo justo para que la flota alienígena se diera cuenta de su magnitud. Ciudades enteras cabrían en su interior, sus cañones se extendían como torres, cada uno brillando con furia contenida. Las barreras de escudos brillaban tenuemente, reflejando la luz de las estrellas. Comparada con esto, la armada alienígena parecía un enjambre de insectos zumbando alrededor de un gigante. El almirante finalmente rompió su silencio. «No podemos quedarnos paralizados. Todas las naves, prepárense para el asalto total». Su voz intentó sonar fuerte, pero el miedo la recorrió. Los oficiales obedecieron porque no tenían otra opción. Miles de naves se pusieron en formación de ataque, cargando con sus armas. Si iban a morir,
no morirían de pie. Pero antes de que se diera la orden de disparar, la clase Titán se movió primero. Sus enormes cañones giraban, apuntando al corazón de la formación alienígena. La energía se concentraba en sus puntas, no en un solo lugar, sino en docenas. Cada arma zumbaba, brillando con más intensidad, más intensamente, hasta que el espacio mismo pareció temblar. Los alienígenas miraban horrorizados. Comprendieron la verdad. Esta nave no llevaba uno o dos cañones. Llevaba más potencia de fuego que flotas enteras. Entonces llegó la primera descarga. Rayos de energía abrasadora atravesaron el vacío, más rápido de lo que la vista podía seguir. Los cruceros alienígenas fueron destrozados como papel, sus escudos evaporándose antes de que pudieran responder. Escuadrones enteros desaparecieron en segundos. La flota rompió la formación. El caos se extendió mientras los oficiales gritaban por los comunicadores. Maniobras evasivas, escudos al máximo, pero era inútil. Las armas del Titán los rastreaban con precisión, abriendo brechas en su orgullosa armada como si nada. El almirante observó con impotencia cómo un barco tras otro era destruido. Esto no puede ser un solo barco, susurró. Lucha como un imperio entero, pero en medio de la destrucción, algo extraño sucedió. La clase Titán se detuvo. Sus cañones enmudecieron. Sus escudos se atenuaron ligeramente. No había destruido toda la flota. No los había aniquilado. En cambio, se detuvo a esperar. Los alienígenas se congelaron de nuevo. ¿Por qué se había detenido? ¿Se burlaba de ellos? ¿Mostraba piedad? ¿O simplemente demostraba que podía acabar con ellos en cualquier momento? La voz humana regresó. Vinieron a nuestro hogar con fuego. Podríamos acabar con ustedes ahora como ustedes han acabado con otros. Pero la humanidad no es como ustedes. Les damos una opción. Vayan y vivan o quédense y mueran. Los oficiales alienígenas se miraron fijamente. Eran conquistadores criados para creer que ninguna especie podía desafiarlos. Sin embargo, aquí estaban, siendo perdonados por una nave de guerra que podría haberlos destruido sin esfuerzo. No era debilidad. Era control. El Titán les estaba mostrando que la humanidad tenía la fuerza para destruir, pero también el poder de elegir la misericordia. El almirante apretó los dientes. Su orgullo gritaba por continuar la lucha, pero su instinto de supervivencia le decía la verdad. No podían ganar. Ninguna estrategia, ningún arma, ninguna cantidad de naves cambiaría el resultado. Contra el Titán, ya estaban derrotados. Aún así, se negó a dar la orden de retirada. Temía la vergüenza de enfrentarse al imperio más que a la muerte misma. Pero sus soldados ya habían visto la verdad. Sus manos temblaban sobre los controles. Sus ojos evitaban los suyos. Ya no lo miraban en busca de orientación. Solo miraban al gigante en la oscuridad. La clase Titán había despertado. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La flota alienígena flotaba destrozada en el vacío, dispersa como una presa asustada. Docenas de sus naves ya habían quedado reducidas a cenizas. Sin embargo, la nave de guerra Titán permaneció intacta, sus escudos brillando débilmente, sus cañones esperando en silencio. Por primera vez en su historia, los conquistadores de galaxias se quedaron paralizados, incapaces de decidir si luchar o huir. En el puente de la nave de mando alienígena, cundió el pánico. Algunos oficiales rogaron al almirante que se retirara. Otros gritaron pidiendo otro ataque. Sus voces se superponían, temblando de miedo. El almirante permanecía sentado en su silla de mando, con las garras clavadas en el reposabrazos, con el orgullo herido y la reputación de su imperio al borde del colapso. Si regresaba sin victoria, la vergüenza lo perseguiría hasta el fin de sus días. No podía permitirlo. Esto no es piedad, gruñó el almirante, mirando fijamente al gigante resplandeciente que tenía delante. Esto es humillación. Quieren que nos escabullamos como cobardes. Su segundo al mando susurró, almirante. No podemos ganar. Esta nave está más allá de nosotros. Seguir luchando es un suicidio. Los ojos del almirante ardían. Entonces, muramos como guerreros, no como esclavos. Sus palabras se propagaron por las comunicaciones, llegando a todas las naves de la flota. Algunos oficiales sintieron una oleada de orgullo, otros solo desesperación. Pero órdenes eran órdenes, y así, contra el peso del miedo que oprimía sus almas, la flota alienígena se preparó para un último ataque desesperado. La clase Titán no se movió. Esperó como si los desafiara a atacar. Su silencio era más pesado que cualquier arma,
su quietud más aterradora que sus cañones. Los alienígenas vieron esto y lo odiaron. Querían creer que se burlaba de ellos. Querían creer que era solo otra nave enemiga. Pero en el fondo sabían la verdad. Era algo más. El almirante levantó la mano. Todas las naves, adelante. Disparen. El vacío se iluminó con furia. Miles de rayos, misiles y torpedos se dirigieron hacia el Titán, tan brillantes que harían desaparecer las estrellas. Explosiones ondularon a través de los escudos gigantes, olas de fuego chocando contra su barrera. Por un momento, la esperanza brilló entre los alienígenas. Quizás la simple cantidad bastaría. Quizás el monstruo pudiera desangrar. Pero cuando la tormenta de fuego terminó, el Titán seguía en pie. Sus escudos brillaban con más fuerza, intactos, intactos. Ni una sola marca manchaba su superficie. Entonces llegó la respuesta. La clase Titán disparó. No con furia, ni con furia, sino con precisión. Cada cañón seleccionó un objetivo. Cada rayo impactó con un propósito. Los cruceros alienígenas explotaron como vidrio frágil, sus escombros se dispersaron en la nada. Acorazados que habían dominado otras guerras se desvanecieron en segundos. El Titán no estaba librando una batalla. Estaba dando una señal. Un capitán alienígena gritó por las comunicaciones abiertas antes de que su nave fuera consumida. Otro suplicó clemencia, pero el vacío se tragó sus palabras. La flota intentó dispersarse, las naves se lanzaron en todas direcciones, pero las armas del Titán los rastrearon a todos. Cada movimiento estaba previsto, cada escape truncado. Aún así, el almirante se negó a ceder. Avancen, rugió. Aunque su flota se desmoronaba ante sus ojos. Demuéstrenles que no tenemos miedo. Pero su voz ya no transmitía orden, sino locura, sus oficiales intercambiaron miradas de miedo. Al darse cuenta de que su líder había perdido la razón. Aún así, obedecieron. Porque la desobediencia significaba una desgracia. Peor que la muerte. Pero el gigante de la humanidad no había terminado su mensaje. En lugar de eliminarlos a todos, la clase Titán cambió de formación. Sus cañones se retrajeron. Ligeramente, sus escudos se atenuaron y sus motores rugieron con un trueno que resonó. En el vacío. Lentamente, avanzó, no para atacar, sino para cernirse sobre la flota alienígena como una montaña. Aplastando insectos bajo su sombra. Todas las naves alienígenas sintieron la vibración en sus cascos. Al pasar el Titán, la pura gravedad de su presencia les estremeció los huesos. No los perseguía. Los lastimaba, mostrándoles lo pequeños que eran en realidad. Entonces, la voz humana regresó, serena como una piedra. Les hemos demostrado nuestra fuerza. No vuelvan a confundirla. Abandonen este lugar o los acabaremos. Los alienígenas estaban conmocionados. Habían visto la muerte antes, pero nunca como esta. No una destrucción fría y calculada que perdonó lo justo para aterrorizar a los supervivientes. No un enemigo tan poderoso que incluso la piedad se sintiera como un arma. El almirante seguía intentando protestar. Su orgullo era más fuerte que su razón. No, no podemos huir. Pero su voz se ahogó cuando sus propios oficiales se volvieron contra él. Su segundo al mando lo miró fijamente y susurró, basta. Esta guerra ya está perdida. En toda la flota se tomaron decisiones similares. Los capitanes hicieron girar sus naves, ignorando los gritos del almirante. Una a una, las naves alienígenas rompieron la formación, retirándose a la oscuridad infinita. No porque quisieran, sino porque la supervivencia lo exigía. La clase Titán no los persiguió. Los observó alejarse, en silencio, inmóvil, con su casco brillante ardiendo en sus recuerdos. El mensaje era claro. La humanidad podía destruir, pero eligió la moderación. Podía conquistar, pero prefería proteger, y eso la hacía más aterradora que cualquier imperio. Mientras la flota alienígena se alejaba con dificultad, los susurros se extendieron por sus comunicaciones. Algunos juraron no volver jamás al espacio humano. Otros se preguntaban horrorizados. Si esta era solo una nave, ¿cuántas más tenía la humanidad escondidas entre las estrellas? El choque de voluntades había terminado, y los alienígenas sabían sin lugar a dudas que habían perdido. La flota alienígena se hundió en el vacío, rota y silenciosa. El fuego ardía en los cascos dañados. Los supervivientes susurraban con incredulidad, y los comandantes bajaban la mirada avergonzados. Habían venido a conquistar, pero en cambio se les había mostrado algo más grande que la conquista.
Se habían enfrentado a una sola nave de guerra humana, una clase Titán, y ésta había sacudido los cimientos de todo lo que creían. En el puente de la nave de mando alienígena, el almirante permanecía inmóvil. Su orgullo se había hecho añicos. Había liderado innumerables victorias, aplastado docenas de civilizaciones. Sin embargo, ahora ni siquiera podía hablar. A su alrededor, sus oficiales se negaban a mirarlo. Su respeto se había desvanecido, reemplazado por un juicio silencioso. Habían obedecido sus órdenes, pero sabían la verdad. La flota se había salvado no por su liderazgo, sino por la misericordia de su enemigo. El segundo al mando finalmente habló, con voz baja y firme. Almirante, vivimos hoy porque los humanos lo permitieron. Si así lo hubieran deseado, ya nos habríamos ido. Sus palabras tenían un peso innegable. Por primera vez, el almirante alienígena inclinó la cabeza. No ante un superior, ni ante su emperador, sino ante un enemigo invisible que observaba desde lejos. Tras ellos, la nave de guerra Titanás permanecía en el límite del sistema solar. Su casco brillante era como una cicatriz ardiente en la oscuridad, una advertencia que los alienígenas nunca olvidarían. No los persiguió. No los remató. Solo permaneció en silencio, un guardián inamovible de la Tierra. Para los alienígenas, ese silencio era más aterrador que la destrucción. Mientras la flota alienígena se alejaba con dificultad, su calma se llenó de susurros. Soldados y capitanes repetían las mismas palabras una y otra vez. Si esta es solo una nave, ¿cuántas más tienen? Nadie sabía la respuesta, pero el miedo distorsionaba cada pensamiento. El imperio creía que los humanos eran criaturas frágiles y débiles aferradas a un pequeño planeta. Ahora se preguntaban si la humanidad había estado escondiendo gigantes entre las estrellas todo este tiempo. En la Tierra, ocultos en centros de mando en las profundidades de la superficie, los oficiales humanos observaban la retirada alienígena. Sus rostros permanecían tranquilos, pero sus corazones estaban apesadumbrados por la victoria. Habían mostrado su mano. La clase Titán ya no era un secreto. Pero había sido necesario. La galaxia tenía que entender que la humanidad no se arrodillaría, no se rendiría, no se doblegaría. Un oficial se volvió hacia el comandante del proyecto Titán. ¿Crees que regresarán? Los ojos del comandante eran fríos como el acero. Claro que los conquistadores nunca aceptan la derrota para siempre, pero cuando regresen, no olvidarán lo que vieron hoy. Miró la imagen brillante del Titán en la pantalla y, por un instante, incluso él sintió un escalofrío. La nave era poderosa, sí, pero también era una promesa. Una promesa de que la humanidad había entrado en una nueva era, una era donde ningún imperio podría tratarlos como presa. En el espacio, los supervivientes alienígenas intentaban dar sentido a lo que habían presenciado. Algunos maldecían a los humanos por su arrogancia. Otros los respetaban en silencio. Un capitán susurró a su tripulación: pensábamos que eran débiles. Pensamos que les enseñaríamos a tener miedo, pero ellos nos lo han enseñado. Sus palabras se extendieron por la flota como una semilla oscura que se convertiría en leyenda. Cuando los alienígenas finalmente regresaron a su imperio, sus gobernantes exigieron explicaciones. Pero los oficiales solo podían dar informes fragmentados. Naves destruidas en un instante. Armas inútiles. Una nave de guerra del tamaño de un continente, sola contra miles. El emperador se enfureció, llamándolos cobardes. Sin embargo, incluso él sintió frío en el pecho. Si los humanos podían construir un titán, la humanidad ya no sería una presa. La humanidad era un rival, quizás incluso un depredador. Las historias comenzaron a extenderse por toda la galaxia. Los comerciantes susurraban sobre el gigante que bloqueaba las estrellas. Los soldados contaban historias de un solo disparo que borró las naves de la existencia. Los comandantes hablaban de la voz que había ofrecido misericordia en lugar de aniquilación. Y en mundos distantes, el miedo se mezclaba con algo más, respeto. Porque al final, la nave de guerra Titanás no era solo un arma. Era un mensaje. La humanidad lucharía si se veía amenazada, y lucharía con una fuerza que nadie jamás había visto. Pero la humanidad también portaba algo que la galaxia no comprendía. Moderación. Tenían el poder de destruir. Sin embargo, eligieron la desesperación. Y esa decisión los hizo más peligrosos que cualquier imperio. A medida que la flota alienígena desaparecía en la oscuridad infinita, una verdad se hizo evidente. La galaxia había cambiado para siempre. La era de la debilidad humana había terminado. Ahora, cada vez que los conquistadores miraran hacia la Tierra,
recordarían a la clase Titán esperando en las sombras. Y recordarían el día en que la primera flota alienígena se paralizó de terror. No ante un imperio, ni ante un ejército, sino ante una nave de guerra humana que soportaba el peso de una especie lista para alzarse.